A día de hoy nos parece imposible vivir en un régimen que no sea democrático, ¿verdad? Pero lo cierto es que en pleno siglo XXI hay en el mundo un montón de países cuyo régimen político es una dictadura. La dictadura, pues, está ahí, al acecho, sobrevolando de norte a sur, de este a oeste, dispuesta a plantar sus garras en las democracias y llevárselas volando lejos, muy lejos. Sí, lo has adivinado, hoy vamos a hablar de dictaduras. Según la definición del diccionario, una dictadura es un régimen político que por la fuerza o la violencia concentra todo el poder en una persona o en un grupo u organización y reprime los derechos humanos y las libertades individuales. Es un término que tiene muchos sinónimos, ¿verdad? Tiranía, despotismo, autocracia, cesarismo, totalitarismo. Aunque la palabra dictadura tiene a día de hoy connotaciones negativas, no siempre fue así. De hecho, en la antigua Roma, la dictadura estaba contemplada en la República como un cargo legítimo que cumplía una función crucial en tiempos de crisis. Era una herramienta, una magistratura extraordinaria ejercida temporalmente con poderes excepcionales. Cuando había un serio problema, como una guerra con el exterior o una rebelión interna, el Senado entregaba a un solo hombre ese poder excepcional. La dictadura, como te digo, era una herramienta que estaba prevista y que tenía una finalidad exclusiva: preservar la República, su orden constitucional y sus instituciones de gobierno ordinario frente a un peligro que pudiera amenazar todo esto. El dictador, pues, tenía un poder extraordinario, pero también tenía limitaciones, una periodicidad, un tiempo limitado transcurrido el cual el dictador debía devolver sus poderes. Un ejemplo de la correcta aplicación de la dictadura fue Cincinato. Cincinato era un patricio de Roma que tenía una pequeña finca a las afueras de la ciudad en la que le gustaba practicar la agricultura. Un buen día recibió una visita. Era una delegación del Senado con un mensaje para él. Había sido designado para gobernar. Se le hacía entrega de la dictadura. Era un momento de crisis. Roma estaba amenazada. Cincinato dejó sus aperos, reunió un ejército y libró a Roma del peligro, e inmediatamente después renunció voluntariamente al poder, regresando a su vida como agricultor. Con el transcurso del tiempo, el concepto de dictadura evolucionó y al final de la época republicana su uso se distorsionó. Entran en escena otros dos dictadores en Roma, primero Sila y después Julio César. Ninguno de los dos respetó las restricciones del cargo y en el caso de César, la dictadura llegó a ser proclamada como una dictadura perpetua. En estos casos, la dictadura dejó de ser una herramienta temporal para convertirse en una forma de poder absoluto y perpetuo. Esto allanó el camino para la caída de la República y el establecimiento del Imperio Romano. El abuso de poder, la corrupción, la tiranía, el cesarismo y todos los sinónimos de la palabra dictadura han sido una constante en la historia. En cualquier momento histórico, estos fenómenos han asomado la cabeza. Pero para empezar a hablar de dictaduras en el sentido moderno, como lo entendemos hoy, nos tenemos que ir directamente al siglo XX. Europa pasará por dos grandes guerras y todo el continente convulsionará. Es en este ambiente cuando las dictaduras clavan sus garras en pleno corazón de Europa, en Italia, en Alemania y después en la URSS. Fascismo y comunismo, dos ideologías que en el fondo son muy parecidas. En el siglo XX la dictadura también se instaló en España y no solo una vez. Enseguida te lo cuento, pero antes, y por si es la primera vez que estás por aquí, déjame que me presente. Soy Mercedes de la Cierva, cofundadora de Distendo, y utilizamos este canal para hacer lo que más nos gusta: difundir la historia. Si te está gustando este vídeo, suscríbete a nuestro canal y acuérdate de activar las notificaciones para que estés al tanto de todo lo que publicamos. Hechas las presentaciones, volvamos al tema que nos ocupa: la dictadura en España. Como te decía, las dictaduras también brotaron en España. La más reciente es la dictadura de Franco. Franco empezó a gobernar España después de la Guerra Civil y no dejó el gobierno hasta que murió. Se mantuvo en el poder casi 40 años. He aquí un caso de una dictadura que termina cuando muere su dictador. ¿Sabías que antes de Franco hubo otro dictador en España? La verdad es que aquel fue un momento raro, peculiar de nuestra historia. Reinaba entonces Alfonso XIII y corría el 13 de septiembre del año 1923 cuando el entonces capitán general de Cataluña, el general Miguel Primo de Rivera, declaró el estado de guerra y exigió al rey la dimisión del gobierno y la concesión
de plenos poderes y el rey aceptó. Empieza así la dictadura de Primo de Rivera, un periodo de 7 años en el que reina un rey y gobierna un dictador. ¿Sabías que casi el 40% de la población mundial vive hoy bajo un régimen dictatorial? Es una barbaridad, ¿verdad? Pero es así. Millones de personas viven privadas de su libertad, viven en lugares en los que el Estado de Derecho está ausente, el poder está concentrado en una élite, hay control y censura de los medios de comunicación, ausencia o manipulación de elecciones, ilegalización de partidos políticos, represión de la oposición y de la población civil, exilio. Terrible, ¿verdad? El Instituto IDEA es una organización que observa el estado de la democracia en el mundo. Si entras en su página web, puedes acceder a una tabla que muestra el nivel de democracia en los países del mundo. Resulta curioso que en esa tabla países como Estados Unidos, Francia o Inglaterra no aparezcan en las primeras posiciones. Por ahí también está España, ocupando el número 35 de la lista. Lo cierto es que con todos sus defectos y todas sus aristas, a día de hoy no hemos sido capaces de crear un régimen político mejor que la democracia. Seguramente es un régimen imperfecto, ya lo decía Churchill, pero hasta que no seamos capaces de superarlo por algo mejor, deberíamos cuidarlo, protegerlo, porque recuerda, la dictadura anda por ahí sobrevolando y en cualquier momento puede clavar sus garras sobre las democracias y liquidarlas. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Crees que es posible que en España vuelva a haber una dictadura? Recuerda, la historia siempre nos sorprende.